Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Elsa Puente, yo soy inspectora de institutos y liceos y superviso desde febrero de este año al equipo del Centro de Recursos para Estudiantes Sordos. Y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y poder sentir que, bueno, que estamos concretando uno de los deseos, que era poder llevar adelante este congreso en esta línea de una palabra que siempre nos interesa señalar, que es la polifonía en relación a la inclusión, ¿verdad? Poder volver disponibles muchas voces que puedan decir acerca de lo que sentimos, esperamos y vivimos los educadores. Entonces, en este rato que tengo por delante, como para compartir con ustedes, me parecía importante desde mi lugar poder hacer algunas reflexiones acerca de las instituciones educativas y del derecho a la educación. Un derecho que está claramente estipulado en la normativa que está vigente. La ley 18.437, ya desde su artículo primero, nos habla de la educación como un derecho humano fundamental. Dice: declárase de interés la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. Y la ley sigue ahondando en algunos artículos acerca de esta definición de la educación como derecho, y también ahonda en la educación en y para y desde los derechos humanos. Entonces, con una postura jurídica tan clara, es inevitable que uno empiece como a desplegar algunas preguntas. Cuando la letra jurídica no deja dudas, ¿qué pasa sin embargo en la práctica? ¿Son las instituciones educativas que habitamos escenarios de desarrollo de la educación como un derecho? ¿Qué pasa con las prácticas que orientamos día a día, que vivimos, los espacios educativos que habitamos, en relación a quienes llegan a ellos, a qué tipo de prácticas pedagógico-didácticas se implementan allí, qué visión de la evaluación se tiene, cómo se llevan adelante los conflictos, bueno, qué es lo que pasa con las controversias de la vida cotidiana. A mí me parece que es apasionante poder observar esto a la luz de una institución secundaria que además en la revisión de la historia institucional nos habla de una postura muy selectiva. Secundaria es una institución que fue creada al amparo de la Universidad de la República, estuvo pensada solo para que algunas personas pudieran acceder a ella. No hay que olvidarse que en ese origen solo los hijos de las familias que tenían previsto un destino de formación universitaria para sus hijos accedían a que ellos pudieran cursar educación secundaria. Esto no ocurrió con primaria, ¿verdad? Primaria siempre fue pensada desde sus inicios para todos, siempre tuvo esa idea de lo universal, de la llegada universal. Secundaria, en cambio, tiene un inicio institucional que ya la posiciona como con una mirada selectiva, solo para algunos. Sin embargo, la ley del 2008 nos dice que secundaria es para todos. Entonces, hay ahí una primer rispidez, diría, en relación a, bueno, cómo hace una institución como secundaria que tiene un origen selectivo para poder repensarse a sí misma y entender que hoy la puerta está abierta para todos y para todas. Para todos y para todas, los jóvenes, los niños, los adolescentes, más allá de las características puntuales que estos puedan tener, más allá del origen
socioeconómico familiar, más allá de las condiciones físicas e incluso más allá de cualquier otra característica de carácter cognitivo, señalando que la diversidad es una condición que es valiosa, es una condición que nos interpela y que es una condición deseable porque todas las personas somos diferentes y necesitamos, por lo tanto, habitar los centros educativos desde eso que somos, de lo que cada uno puede lograr. En este sentido, a mí me parece que hay como dos posturas, aunque corro el riesgo de ser un poco simplista, pero me gustaría decirles que muchos autores trabajan esto. Muchos autores dicen que hay un conjunto de educadores que son los que salen a confirmar las diferencias para justificar las desigualdades, y hay otro conjunto de educadores que son los educadores emancipadores, que lo que hacen es advertir las diferencias para vivirlas como desafíos y poder llegar a ofrecer lo mejor, que lo mejor surja de cada una de las personas con las que trabajan y a su vez hacer de cada una de las instancias de encuentro con los niños y los jóvenes y del aula en su conjunto una experiencia entendida no solamente como una circunstancia o el tiempo que pasa, sino como una marca, una experiencia como aquello que nos deja marca, aquello que va a generar en nuestra subjetividad una huella que es significativa, una huella importante que nos marca para el futuro. Desde esta idea, entonces, de la educación como emancipadora, a mí me gustaría brevemente recorrer algunos conceptos que me parece que son claves para pensar las instituciones educativas. Y para hacer que lo que decimos se parezca mucho a lo que hacemos, aludiendo a esa riqueza que nuestro lenguaje tiene, tomar esto de que del dicho al hecho hay un gran trecho. Bueno, ¿cómo podríamos empezar a achicar ese trecho? O hacer de ese trecho un trecho recorrible que permita que todas las personas se desarrollen. Lo primero es, todos somos educables, ¿no? La condición de la educabilidad, más allá de cualquiera de nuestras características, ya lo decía hace un rato, tanto del origen o de la condición familiar como de las otras características físicas, cognitivas, psíquicas, todos somos educables. Todos merecemos un lugar que no es una concesión generosa, sino que es un derecho pleno que nos corresponde. Y merecemos un lugar en términos de participación, merecemos que nuestras voces sean escuchadas. Entonces, para pensar una institución educativa desde la lógica del paradigma de los derechos, la participación es una circunstancia deseable, debería formar parte natural de la vida de un centro educativo, de la vida de las aulas, debería ser una práctica que se desarrolle con absoluta cotidianeidad, que es habilitar la voz del otro como una voz potente, como una voz importante, como una voz que tiene mucho para decir de sí mismo desde lo individual y de todos desde lo colectivo, y que habla de la educación como una posibilidad de construcción compartida, donde el saber se va descubriendo y se va descubriendo en función de los intereses, de la motivación y de los deseos que podemos despertar en los demás, nosotros los educadores, ¿verdad? Pero además también en esa participación que habla de cómo somos y de los ritmos con los cuales podemos aprender, o de los recursos que nos resultan
más adecuados, que nos son más afines a nuestras características, de un adulto que escucha al otro para ver qué le puede ofrecer para que lo mejor ocurra. Por eso me parece que muy ligado a la idea de participación está la idea de hospitalidad, una institución y un aula que se abre a todos. Graciela Frigerio, que es una autora que yo sigo mucho, es una pedagoga argentina, dice: la mano que se tiende, porque ella trabaja con mucha fuerza esta idea de que las instituciones son construcciones que vamos haciendo los humanos para poder asociarnos, para poder vivir en comunidad. Muchos institucionalistas dicen para tramitar la violencia originaria, ¿no? Esa violencia con la que todos, el ser humano naturalmente viene al mundo. Bueno, tiene que haber una forma de asociarnos con ciertas normas que nos permitan convivir. Y en el caso de las instituciones educativas, la finalidad es clave, porque nosotros lo que hacemos en las instituciones educativas es ni más ni menos que la transmisión de lo que es la herencia que tenemos acumuladas como humanos. Nosotros en la educación lo que hacemos es una pasada intergeneracional de grandes a chicos, en la que vamos traspasando la herencia, asegurando que todo lo que hemos ido construyendo como humanidad le llega a la generación de los nuevos. Y lo tenemos que hacer con mucha generosidad, pero también con la suficiente amplitud como para que los nuevos se apropien de esa herencia, la hagan suya, pero también la transformen. La sigan enriqueciendo y la transformen. Eso es clave. Nosotros no podemos pensar en un legado que se traspasa y que queda estático, porque sería una forma de darle muerte a lo humano, y la educación es vida. La hospitalidad, entonces, parece ser un factor esencial que debe caracterizar a las instituciones educativas. Una hospitalidad que da respuesta a cómo somos, a las características que cada uno tiene, y que se planta desde el lugar de lo que la argentina Violeta Núñez llama el antidestino. Es un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con eludir esas formas de catalogar al otro o de clasificarlo y pensar en el otro como una potencia. El antidestino, dice Violeta Núñez, es una práctica que juega caso por caso contra la asignación certera de un futuro previsto. Ay, este no va a poder, fíjate a lo que se dedica la madre. No, este no va a poder, si es sordo. Este no va a poder, tiene unos problemas de visión que le impiden leer, es imposible que pueda. Bueno, yo adhiero a lo que Violeta Núñez dice. No, de ninguna manera voy a aceptar que ese cuya familia tiene tantas dificultades, de ese que nació con una situación de sordera o que la desarrolló posteriormente o que tiene muy baja visión o cualquier otra característica, quede designado a un destino de imposibilidad. Ella dice, se trata de una práctica que posibilita la redistribución social de las herencias culturales, traspaso, recreación, circulación, acrecentamiento, pérdida, transformación. Particulares recorridos en los que se tejen, destejen, entretejen diversos registros del olvido y el recuerdo, y en cuyos anudamientos se abren y bifurcan futuros que no son predecibles, sino, para utilizar las palabras de Hannah Arendt, solo decibles a posteriori. Es decir, de alguna manera es poder pararme frente al otro captando lo que es su enigma. Todos los desarrollos son posibles
La persona que tengo frente a mí es una persona que es capaz de desarrollar un futuro que no es predecible y que no debe estar nunca limitado por la figura del adulto que se planta ante él. El adulto siempre tiene que ser un posibilitador, y tiene que ser un posibilitador que además se sorprenda pensando que ese joven tiene unas posibilidades de desarrollo y un futuro que justamente no eran predecibles, no deben ser predecibles, deben ser, bueno, inimaginables. Y ahí hay una riqueza que la educación tiene, que debe enamorarnos, porque si los educadores nos diéramos cuenta de que tenemos toda esa fuerza para poder abrirle caminos a los otros, la verdad es que creo que nos asustaríamos mucho, porque es una posibilidad y una capacidad impresionante la que vamos ejerciendo en el contacto con la vida de los otros. Bueno, me quedan 2 o 3 cosas más para comentarles que me parecen interesantes en un tema que es apasionante, ¿no? La institución educativa, el aula y toda la institución deben ser espacios de reflexión permanente por parte de los educadores, donde uno va actuando y va reflexionando sobre la práctica, porque vuelvo al principio, para que lo que digo se parezca mucho a lo que hago. Cuando se separa mucho lo que hago de lo que digo, no es porque soy malo, es porque muchas veces las instituciones educativas disparan unas rutinas, son capaces de generar unos automatismos donde uno a veces va haciendo y si no piensa y no interroga ese hacer se separa mucho de las convicciones iniciales. En ese sentido, Edgar Morin, ustedes saben que fue el creador el que nos invitó a pensar en el paradigma de la complejidad. Él habla de estar en situación de vigilancia, una palabra que capaz que podría sonarnos un poco, ¿no?, preocupante. Vigilar tiene como una carga negativa. Sin embargo, él habla de vigilancia asociada a vigilia. La vigilia, la atención que cada uno de nosotros debe tener sobre sí mismo con respecto a sus acciones. Poder parar el vértigo de la vida, revisar lo que estamos haciendo, pensar si lo que estamos haciendo se parece a lo que sentimos, a lo que decimos, a lo que pensamos, y poder reconducir el flujo de nuestras acciones justamente para que, bueno, lo que digo y lo que hago se parezca mucho. La reflexión permanente para mí forma parte importante de la formación personal y de la formación colectiva. Nos permite pensar y repensar, interrogar la práctica, poder hacer algunas preguntas, sabiendo que no siempre las vamos a poder contestar. Pero esas preguntas tienen que estar presentes, justamente para que la rutina no nos gane, y perdamos sensibilidad con respecto a las personas con las que estamos trabajando. Voy a ir como redondeando porque la intención no es cansarlos. Para mí es importante que esto quede como un diálogo que se inicia y que puede continuar por otras vías. Vamos a tener un foro en este mismo congreso, pero también por mi parte queda abierta la posibilidad de que podamos encontrarnos, seguir conversando, hacerlo en forma virtual o eventualmente en forma presencial, si alguno de ustedes logra tener interés a partir de mis palabras. A mí me gustaría ir cerrando con un pensador cuyas ideas siempre me conmueven. Es un pensador y pedagogo francés contemporáneo que seguramente muchos de ustedes conocen, Philippe Mérieux.
Sigue produciendo cosas muy interesantes y a mí hay un libro de él que me gusta mucho que se llama La opción de educar. Creo que es un libro que todos los educadores tenemos que tener allí en nuestra mesita de luz, en nuestra mesa de trabajo, porque son reflexiones muy potentes con respecto a la opción de educar, por qué estamos educando, por qué hemos dedicado nuestra vida, y sobre la posición política y ética del educador, ¿no? Sobre cómo se para un educador en relación a sus educandos, ¿no? A cómo establecer esa aventura educativa de encuentro con los otros, de transmisión, como decíamos hoy, y también de estimulación para que ese otro, con lo que le transmitimos, pueda construir un proyecto de vida y tener una mirada transformadora del mundo. Entonces, él dice que, voy a hacer una lectura textual de un pequeño párrafo como para ir redondeando algunas ideas. Él dice que educar es precisamente promover lo humano y construir humanidad. Ello en los dos sentidos del término, de manera indisociable. La humanidad en cada uno de nosotros como acceso a lo que el hombre ha elaborado de más humano, ese legado del que hablábamos hoy, y la humanidad entre todos nosotros como comunidad en la que se comparte el conjunto de lo que nos hace más humanos, ¿no? Esa convivencia, y acá me paro en las instituciones como espacios de convivencia, como puntos de cruce, como espacios de encuentro donde horizontalmente aprendemos unos de otros. Continúo con Mériès. Por esta razón, al decidir o simplemente aceptar, privar de forma deliberada, aunque fuera a un solo individuo, de la posibilidad de acceder a las formas más elevadas del lenguaje técnico y artístico, a la emoción poética, a la comprensión de los modelos científicos, a los retos de nuestra historia y a los grandes sistemas filosóficos, es excluirlo del círculo de humanidad y excluirse a uno mismo de ese círculo. Es en realidad romper el propio círculo y poner en peligro la promoción de lo humano. Entonces, a todos los educadores que me están escuchando, invitarlos a seguir pensando en esta línea, ¿no? Es imposible pensar en dejar a alguien atrás, en dejar a alguien por fuera. Es inaceptable. Es inaceptable no solamente porque estaríamos podando las posibilidades de desarrollo potenciales que otro tiene y que no son predecibles, como decíamos hoy, pero además también porque ese sería un rasgo que nos desmerecería desde lo humano a cada uno de nosotros. Es excluir al otro del círculo de humanidad, de la educación pensada como un proceso humanizante, y es también excluirnos a nosotros mismos y al colectivo de ese círculo de humanidad, privándonos de la riqueza que ese otro puede tener, privándolo de la posibilidad de construcción de su proyecto de vida. Así que los saludo cordialmente y seguiremos conversando en otros espacios.